un sobreviviente de mis propios entusiasmos, mis convicciones y las circunstancias en las cuales me desarrollé políticamente desde mi natal Chihuahua y que bueno, llegué aquí a la Ciudad de México y desarrollando pues diversas actividades que pueden ser desde el periodismo, la promoción cultural, la política, el activismo, la lucha social, la lucha por la vivienda, el desarrollo urbano, y esas cosas, bueno, me acercaron a muchos mundos propiamente aquí en la ciudad y obviamente son parte hoy de mí. Que ha sido alguien que yo creo que ha sido consistente entre en lo que ha pensado y lo que ha hecho. Creo que su obra es fundamentalmente de carácter social. Hay una cantidad de resultados de esa participación política, no es únicamente pensamientos o son ideas, sino han sido hechos. Yo creo que estimulé mucho a lo que fue la organización social, lo que fue, alenté mucho a la participación ciudadana de mujeres, jóvenes, adolescentes en momentos cruciales de la Ciudad de México. He vivido y he sabido actuar, o he actuado, y la gente mucha gente puede dar testimonio de haber actuado en momentos de crisis y momentos difíciles de la ciudad, tanto colectivamente, pero también en conflictos de carácter político. No me caracteriza precisamente una idea de la política basada en el personalismo, sino más bien en lo que han sido ideas, colectivos, desarrollo de fuerzas políticas, y creo que han sido inspiradas para el cambio democrático y para el bien común. El punto de partida es el profundo rompimiento entre la sociedad y las propias autoridades, que están obligadas a brindar una cuestión segura. Creo que no solo está en el asunto del equipamiento, en el asunto de si más cámaras sí o más cámaras no, sino poder reconstruir esos grados de confianza, y para eso se necesitan vincular a nivel de la comunidad, a nivel de los barrios, de los territorios, reconstruir esta credibilidad y esta interrelación. De lo contrario, muy difícilmente se va a poder acabar con los niveles de inseguridad que tenemos actualmente. Policías no nos faltan, patrullas tampoco, rifles y pistolas tampoco, balas tampoco, gases lacrimógenos, tanques y eso tampoco, cámaras tampoco. El asunto es construir esta nueva, es un asunto de la política, es un asunto de la organización social, es un asunto de vincular instituciones creadas por la sociedad misma, pero también de que tengan mando. Pero uno es acabando con la sobreregulación que estaba incluso para abrir un establecimiento mercantil y para operar. Creo que incluso todos, incluso aquí, si de repente vienen de la delegación, encontrarán algo. Si incluso el extintor no está en su altura determinada, que ellos determinan en ese momento. Cualquier cosa de pretexto es motivo de una idea, y sobre todo es igual que un coche, aunque se pase un alto, le van y le dicen que hay que remitirlo al corralón, y eso inmediatamente es la fuente precisamente de la corrupción. Aquí te dicen cualquier cosa de verificación es para clausurarte, y en ese sentido es el origen, y sobre todo en establecimientos mercantiles y en pequeños negocios o en medianos, pero en general es una fuente de corrupción. Yo creo que necesitamos
desarrollar también una cultura cívica, una cultura de la legalidad, pero no únicamente para los funcionarios, sino también para los propios ciudadanos, sobre la base de cómo contener muchos de estos aspectos de corrupción. La ciudad está colapsada, creo que tenemos que hacer un tránsito precisamente de lo que sería la transportación privada, que está en una profunda crisis. Por decir, son 5.5 millones de coches, uno de los últimos censos, y el 70% de esos coches con los cuales nos transportamos de manera privada en horas pico, el 70% es un coche y una persona. Entonces movemos 1,5 toneladas de plástico y de metal para mover promedio 60-70 kilogramos de ser humano, y obviamente gastando una cantidad de energía de una manera totalmente ineficiente. Yo creo que impuestos específicamente que tienen que ver sobre la transportación, llámese tenencia, multas, fotomultas, etcétera, tienen que ser mayormente etiquetados precisamente para fomentar y sobre todo desarrollar y generar mejores condiciones del transporte público y sobre todo mucho más digno. Llenar el lago de Texcoco, que son 4 bahías de Acapulco, más el litoral que se puede hacer, y ¿cómo se llena el lago de Texcoco? Con un año de lluvias. Con este año de lluvias ya tenemos prácticamente para llenar, da el agua suficiente para lo que es toda la recarga pluvial. ¿Qué estamos haciendo ahora? Toda esa agua pluvial que cae aquí en la ciudad, que puede llenar Texcoco, lo estamos bombeando hacia el Golfo de México. Mala noticia para los electores y sobre todo para la idea de a quién van a elegir. Este problema no se resuelve ni siquiera en los próximos 6 años. Requiere de una visión consistente para los próximos 30, 40, 50 años, de un acuerdo político de todas las fuerzas para no abandonar y no perder el ritmo. Sin prisa, pero sin pausa, tenemos que ir prácticamente desarrollando la solución al gran problema del agua. Primero porque son los que van a decidir, pero también tienen características. Los jóvenes que hoy van a decidir, cuando empezó esta transición, tenían a lo mucho 3 años. O sea, los jóvenes que hoy van a decidir. O sea, ya lo que fue el México anterior, que hoy todavía está en competencia, y hoy hay posibilidades de votar el regreso hasta antes del 2000, eso tiene que tener jóvenes bien informados. Se ha dicho mucho que los jóvenes son el futuro, pero creo que se olvida en esa frase de que los jóvenes y la juventud es del presente. Creo que frente a esta circunstancia de los jóvenes, hoy es su presente y ellos son los que van a tomar la decisión fundamental hacia dónde va a caminar el país. Creo que tiene que ver con las condiciones para independizarse. O sea, a partir de los 18 años poderse uno independizar de la familia, en el sentido de empezar a hacer vida propia. Tiene que ver con la posibilidad de, al salir y estudiar, tener acceso a un empleo. Como Dios a los conejos, chiquitos y orejones. No, bueno, creo que pues hay conocimiento, hay acervo, todos son inteligentes, todos son es gente capaz en sus cuestiones profesionales. Yo no tengo muchas cosas que cuestionarles. Sin embargo, creo que que las fuerzas que están sosteniendo ellos y que son la base de sus propuestas, creo que están muy chicas con respecto al tamaño de la ciudad y el tamaño de las circunstancias que estamos viviendo y sobre todo para el futuro.
por experiencia, por la capacidad para poder conjuntar fuerzas y sobre todo para que la base del gobierno que encabezaría sería sumamente incluyente, algo que ha ido faltando y se ha ido cayendo, que es la capacidad de dialogar incluso con los diferentes, con los que no piensan con uno. Y en ese sentido yo considero que independientemente de mis diferencias con otras fuerzas políticas o sociales, o, no sé, ideológicas y demás, tengo plena conciencia que esas fuerzas van a seguir existiendo y que por lo tanto necesitamos, en lugar de pensar cómo llegamos a dividir a las comunidades, a los barrios, a los jóvenes, a las colonias, a los esfuerzos de las mujeres, etcétera, podemos hacer tenemos que tener acuerdos básicos para poderle dar un sentido grande a la ciudad.